Voy a comenzar muy rápidamente terminando toda esta primera parte de métodos elementales de solución. Ya hemos visto lo que se llaman las ecuaciones con variables separables, reducibles a variables separables, las lineales de primer orden, homogéneas como un caso particular de reducible a variable separable. Vimos las exactas, lo que son las ecuaciones exactas, y sobre todo lo que hice énfasis en la clase anterior fue en el concepto de exactitud, de qué significa que sea exacta en términos de que la expresión diferencial sea una expresión exacta, y la relación que tiene eso con un término muy importante en la física, que es el concepto de rotacional y de campo conservativo. Eso es muy importante que lo vean bien, bueno, sobre todo los de física. Yo me imagino que esas cosas les expliquen, pero a veces, desgraciadamente, no lo entienden bien. Entonces, es muy importante que se vea la relación que tiene. Entonces, lo que voy a ver ahora, que es lo que nos falta, son ecuaciones reducibles exactas. Terminando esto, que va a ser muy rápido, voy a ver ejercicios, voy a resolver ejercicios. Lo que voy a hacer es darle ideas de cómo se resuelven los problemas. Para que vean, sobre todo lo que quiero que noten, el que no se pueden esquematizar, de decir, a ver, ¿esta ecuación de qué tipo será? Fíjense que yo les pedí a ellos que cuando les dieran las ecuaciones, aunque hay un listado así, hay varios listados, no les puse esta resuélvala con variables separables, porque en la práctica no les van a decir que las resuelvan por un método u otro. Ustedes van a tener una ecuación y van a tener que ver por qué método la resuelven. ¿Está claro? Y que a veces se pueden resolver por muchos métodos diferentes. A veces hay ideas ingeniosas de cómo hacer las cosas que simplifican mucho el problema, y eso uno lo gana. O sea, eso no se puede ver como que es un nuevo método. Ah, mira, el profe está dando otro método. No, no es un método, es sencillamente, ¿cómo se llama? Tener experiencia resolviendo problemas. Si uno se cree que dice, bueno, voy a hacer 2 ejercicios de cada cosa de eso, y con eso cree que ya la hizo, está perdido completamente. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Bien, entonces empiezo con estas ecuaciones. Supongamos que tenemos una ecuación de este tipo: m de xy de x más n de xy de y igual a 0. ¿Bien? Y no es exacta. O sea, porque para que sea exacta ya dijimos que tiene que cumplirse que dm de y tiene que ser igual a dn de x. O sea, que la derivada parcial, esto se llama derivada parcial con respecto a y, quiere decir ustedes dejan la x como si fuera constante y derivan con respecto a la variable y. Y en el otro caso dejan la y como si fueran constante y derivan con respecto a la variable x. ¿Está bien? Y si esas dos cosas coinciden, es exacta. Y ya justificamos el sentido que eso tiene. Me eché bastante tiempo en la clase anterior justificando el sentido, no solo matemático, sino físico, que tiene el decir eso, el que eso ocurra. Y entonces ya no voy a insistir más en eso. Entonces supongamos que esto no se cumple, o sea, no es exacta. Entonces se dice que esta ecuación es reducible exacta, se dice que la ecuación es reducible a exacta si existe una función que se le llama factor integrante, un factor integrante phi de xy, que es una función, tal que al multiplicar la ecuación por ella se hace exacta. O sea, es decir, ustedes multiplican ahora por phi de xy
le queda phi de xy por m de xy de x más phi de xy por n de xy de y igual a 0. Y ahora esta sí es exacta, en el sentido de que la derivada con respecto a y de lo que está multiplicando a dx, que ahora no es m, ahora es phi por m, lo voy a poner así, ambas son funciones de x y de y, o sea que ustedes suponen que la x es constante en la phi y en la m, y derivan como si fuera un producto con respecto a y. Derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. ¿Está bien? Entonces, esto es igual a la derivada de lo que multiplica la de y, que ahora no es n, es n por phi. ¿Está bien? Con respecto a x. Ahora se va a cumplir eso. Bien. En primer lugar, eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado porque a veces uno ve la ecuación y la ve que aparece x a la 4 por quién sabe qué, por dx, más x a la 4 por quién sabe quién, por dy. Y uno dice, se le hace fácil dividir por x a la 4 para simplificar. Y cuando lo simplifica, está quitando un término que es fundamental para que sea exacta. ¿Está claro? Entonces, la simplificación no siempre es buena en estos casos. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Porque a lo mejor ese x a la 4 es parte del factor integrante que hace falta para que esa ecuación sea exacta. Si se lo quita, ya deja de ser exacta. Bien, ahora, ¿qué quiere decir esto? El problema es que yo tengo que encontrar la phi, esa es la gran bronca. ¿Cómo encuentro phi para que se haga exacta? Bien, entonces encontrar phi para que se haga exacta significa que la phi tiene que satisfacer esto. La m y la n se conocen, pero la phi no. Pero vamos a ver esta igualdad a qué conduce. Esa igualdad, si la desarrollo, conduce a que m por la derivada de phi con respecto a y más phi por la derivada de m con respecto a y, esa es la derivada del producto, es derivada de una por la otra más esta por la derivada de la otra, tiene que ser igual a lo mismo para la phi por n. O sea, n por d phi de x más phi por d n de x. ¿Bien? Entonces aquí puedo agrupar esto y me queda, fíjense, de aquí sale que voy a pasar restando este término a la izquierda. Entonces me queda m por d phi de y menos n por d phi de x igual, y ahora este término lo paso restando a la derecha, lo saco factor común y me queda aquí dm de y, perdón, paso este término restando hacia acá, o sea, pasa con signo menos, saco factor común phi de dn de x menos dm de y, todo eso por phi. Y llego a que la phi, el factor integrante, también satisface una ecuación diferencial. O sea que realmente para poder determinarla, la phi tengo que resolver una ecuación diferencial. ¿Está claro? Pero que es una ecuación diferencial más compleja que la primera. Porque la primera es una ecuación diferencial en la que tengo que obtener una función de la variable x, de una sola variable. Esto es una ecuación diferencial ordinaria. Mientras que esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Porque la phi depende de x y de y. ¿Está claro? Esto es una ecuación diferencial en derivadas parciales. O sea, este es un caso en que el remedio sale peor que la enfermedad. ¿Está bien? O sea, tratar de resolver ese problema puede ser más complicado que el problema original y entonces
uno tiene una de dos, o ve cómo se las ingenia para resolver esa ecuación, o dice no voy a resolver nada, no se puede resolver y ya. ¿Está bien? Pero hay otras cosas que pueden hacerse. Las cosas que pueden hacerse están relacionadas con lo siguiente. Supongamos, o sea, caso 1, supongamos que hay un factor integrante, integrante phi que depende solo de x. Cuando estoy suponiendo, estoy haciendo algo que se hace mucho en matemática. Yo voy a suponer que hay un factor integrante que depende solo de la variable x y voy a ver qué propiedades tiene que tener ese factor. ¿Está claro? O sea, ¿qué propiedades tiene que tener la ecuación para que tenga un factor integrante que depende solo de la variable x? Eso es realmente lo que quiero responder. Pero lo que estoy suponiendo primero es que existe un factor integrante que depende solo de la variable x y voy a ver a qué me conduce eso. Y eso a lo que me conduzca me sirve como orientación para determinarlo. ¿Está claro? Entonces, esa es la idea. No quiere decir que siempre hay factores integrantes que dependen de la variable x. O sea, usted puede tener una ecuación que no tenga ningún factor integrante que dependa solo de la variable x. ¿Está bien? Pero hay ecuaciones que sí. Entonces lo que voy a ver, bajo qué condiciones entre m y n se cumple que hay factores integrantes que dependen solo de la variable x. Ese es el problema que voy a resolver. Entonces voy a suponer que hay un factor integrante que depende solo de la variable x. Entonces vengo a esta ecuacioncita que está aquí, fíjense. Bien, si depende solo de la variable x, quiere decir que su derivada parcial con respecto a y, ¿cómo es? 0. Entonces, eso quiere decir, en primer lugar, ya no le tengo que llamar derivada parcial, porque como depende solo de la variable x, eso es su derivada. Es phi' en x. ¿Está claro? Entonces, lo que me queda aquí de este lado es que menos n por phi' en x es igual a dn de x menos dm de y multiplicado por phi. ¿Está bien? Voy a multiplicar por menos 1 para que no me aparezca el menos n este aquí. O sea, voy a dividir por menos n todo, a cada lado. Si divido por menos n me queda que phi' en x es igual, al dividir aquí por menos n, el signo menos lo voy a pasar arriba y entonces se me invierte el orden de la resta. Entonces aquí arriba me queda dm de y menos dn de x dividido por n. Y todo eso multiplicando a phi. Entonces queda que phi' en x es igual a algo, que en principio este algo, como las funciones m y n son funciones de x y y, pues eso es una función que depende de las variables x y y. Entonces lo que voy ahora a suponer es que este término depende solo de la variable x. Y vamos a ver que hay casos en que eso ocurre. Que eso solo depende de la variable x. Si eso solo depende de la variable x, quiere decir que todo esto es una función a de x. Y por lo tanto la ecuación se me convierte en phi' en x igual a de x por phi en x. Y esa es una ecuación lineal de primer orden homogénea. Una solución de esta ecuación es phi en x igual a la exponencial de la integral de a de x. O sea, encuentro una primitiva de a, calculo la exponencial de esa primitiva y esa es la solución. Es una solución. Me basta con encontrar un factor integrante, no todos los factores integrantes posibles. De hecho, todas las soluciones de esta ecuación se escriben como una constante arbitraria multiplicada por esto. Yo estoy tomando como esa constante 1, da igual, cualquiera que tome. ¿Está claro? El caso es que haya un factor integrante. Entonces, eso quiere decir, ¿a qué llegamos? Que si este término depende solo de x,
este cociente, entonces esta ecuación tiene solución y la solución viene dada de esta forma. El a de x, recuerden, es este cociente completo. Y entonces ese es el factor integrante. ¿Bien? Y hay un caso 2, que es análogo a este. Supongamos que hay un factor integrante que depende solo de y. Entonces vuelvo de nuevo aquí. Si depende solo de y, pasen. Siéntate. O sabes qué, mejor siéntate en otra, porque ahí que no vas a ver nada. Pero allá atrás no tiene silla. Ah, sí, hay una allá, ¿no? O si no, aquí hay una, teacher, hay dos aquí. Entonces, supongamos que hay un factor integrante que depende solo de y. Entonces, quiere decir que la derivada parcial de phi con respecto a x es 0, porque phi depende solo de y. Y la derivada parcial de phi con respecto a y se convierte en la derivada de phi con respecto a y. Entonces, lo que tengo aquí es que m por phi' en y es igual a dn de x menos dm de y dividido por m. Ahora, porque despejo la phi' en y dividiendo por m a cada lado. ¿Está claro? Ya lo voy a hacer directamente. Yo por m y aquí me queda por phi en y. Y entonces ahora, si este término, si depende solo de y, o sea, si esto es una cierta función, vamos a llamarle todo esto es una función b de y, entonces lo que llegué es la ecuación phi' en y igual a b en y por phi en y. Y una solución de esa ecuación es phi en y igual a exponencial de una primitiva de b en y. Esto significa una primitiva cualquiera de b. Bien, ya eso lo hemos visto. Entonces, quiere decir que en este caso, esto es un factor integrante. O sea que si usted multiplica, si este cociente depende solo de y usted construye esta función phi en y multiplica la ecuación por esa función phi en y, le va a quedar exacta. O sea, la derivada de phi en y por m con respecto a y va a ser igual a la derivada de phi en y por n con respecto a x. ¿Verdad? Porque así la construí. Y entonces finalmente he llegado al siguiente resultado, fíjense. Resultado. Si, y miren cómo lo voy a poner. dm de y menos dn de x. Esa diferencia que se sabe esa diferencia que se sabe que si la ecuación no es exacta, no es 0, es distinto de 0. Dividido por m, primero, o por n, vamos a hacerlo primero por n. Por n, que es esto que está aquí. Depende solo de x. Entonces, existe un factor integrante que depende solo de x. Bien, vamos a llamarle a esta cosa, a este cociente, bueno, depende solo de x. Bien, solo de x. Y lo otro es que si ese cociente, miren, realmente el cociente que da b, hay que tener cuidado con eso, es el opuesto de aquel.
Aquí es dn de x menos dm de y, no dm de y menos dn de x. ¿Está claro? Pero yo lo voy a poner para aprender el resultado, uno dice, tomo dm de y menos dn de x. ¿Está bien? Lo divido por m, por n primero. Y veo, ¿será eso una función de x? Ah, entonces es un factor integrante. Pero ahora tengo que ver, ¿y cómo lo obtengo? Ah, tengo que ir a esta ecuación. Phi' en x igual a dm de y menos dn de x sobre n por phi en x. Todo esto es un a de x y el factor integrante es este. Y lo otro es, si esta misma expresión de m de y menos dn de x, pero ahora dividido por m, depende solo de y, entonces hay un factor integrante que depende solo de y. ¿Bien? Y atención, ¿cómo se obtiene ese factor integrante? Ah, tengo que resolver entonces esta ecuación. Pero en esta ecuación no es dm de y menos dn de x sobre m, sino es al revés, dn de x menos dm de y sobre. O sea que lo que tengo que poner no es aquel término, sino su opuesto. ¿Está claro? Esto es nada más para verificar si hay un factor integrante que depende solo de x o solo de y. Ustedes calculan dm de y menos dn de x, lo dividen primero por n. Si al dividirlo por n no les da que depende solo de x, entonces no hay un factor integrante que dependa solo de x. Entonces lo dividen por m. Si al dividirlo por m les da que ese cociente depende solo de y, entonces hay un factor integrante que depende solo de y. Pero les puede dar que ese tampoco depende solo de y entonces pues inventen a ver qué hacen. Porque entonces no hay un factor integrante que dependa solo de x o solo de y. Y ustedes vieron en los ejercicios que hay casos en que le dicen, busque un factor integrante de la forma phi en x2 más y2. O sea, el factor integrante depende no solo ni de x ni de y, depende de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está claro? Es otra cosa diferente. Puede ser que haya uno que dependa de y, porque puede ser que este cociente depende de x nada más, y que el otro cociente depende de y nada más. ¿Bien? Suponte que esta diferencia sea x por y. Y que n es y. Entonces el cociente es x. Y suponte ahora la diferencia es x por y el m es x. Pues entonces el cociente depende solo de y también. O sea, puede haber factor integrante que dependa solo de x o factor integrante que dependa solo de y. El factor integrante no es único. ¿Está bien? Pero con uno solo que encuentres ya es suficiente. Y a la vez que tú tienes el factor integrante como función de x, multiplicas por eso y sabes que ya esa ecuación va a ser exacta. Y ya la resuelves como exacta. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver un ejemplo de esto. Consideren esta ecuación. Y de x más 3 más 3x menos y de y igual 0. Miren a ver, ¿será exacta esa ecuación? ¿Qué tengo que ver para demostrar que sea exacta? ¿Quién es m y quién es n? M es lo que está multiplicando a dx y n es lo que está multiplicando a dy. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que calcular? La derivada de m con respecto a quién? A y. ¿Eso cuánto es? 1. ¿Y la derivada de n con respecto a x cuánto es? 3. No son iguales, entonces no es exacta. ¿Está claro? Bien. Entonces ahora tomo dm de y menos dn de x. Y voy a dividirlo por m y por n para ver qué me da.
Pero primero calculo dm de y menos dn de x. Y digo, dm de y es 1, dn de x es 3, 1 menos 3 menos 2. Ese es el dm de y menos dn de x. Y ahora divido el menos 2 entre n y el menos 2 entre m. Claro. Menos 2 es la diferencia. En ese caso dio constante, no tiene por qué dar constante. ¿Está claro? Ahora, ¿quién es n? N es esto. Si divido menos 2 entre n, no me da una función solo de x. Porque n es 3 más 3x menos y. Me quedaría, esto es igual a menos 2 sobre 3 más 3x menos y, que no depende solo de y. De x, perdón. No depende solo de x. Pero si divido menos 2 entre m, ¿qué es lo que me queda? Me queda menos 2 entre y. Y esto sí depende solo de y. Quiere decir que hay un factor integrante que depende solo de y. Y ese factor cumple ¿qué cosa? Que phi' en y es igual. ¿A qué término? Fíjense, el término era, aquí es dm de y menos dn de x lo que tengo en el numerador, pero en el factor, para encontrar el factor integrante es el opuesto, dn de x menos dm de y. ¿Está claro? Que sería igual al opuesto de menos 2 sobre y multiplicado por phi. O sea, igual a 2 sobre y por phi. ¿Bien? Y la phi sería exponencial de una primitiva de 2 sobre y. ¿Bien? ¿Y quién es una primitiva de 2 sobre y? ¿Quién es una primitiva de 2 sobre y? Es 2 logaritmo de y. Entonces esto es exponencial de 2 logaritmo de y. ¿Y quién es exponencial de 2 logaritmo de y? No, ninguna constante. Aquí no hay ninguna constante así arbitraria, entonces no me metas una constante arbitraria aquí porque eso es una función de y. ¿Qué función es? Y cuadrada. Porque 2 logaritmo de y es logaritmo de y al cuadrado. Y exponencial de logaritmo de cualquier cosa es esa cosa, entonces esto es y al cuadrado. Phi de y es y al cuadrado. Quiere decir que si yo multiplico esta ecuación por y al cuadrado, ¿qué voy a tener? Lo que voy a tener, lo voy a poner aquí, es y al cubo de x más 3y al cuadrado más 3xy2 menos y3 de y igual a 0. Eso es lo que voy a tener. Y ahora hay que verificar que esta ecuación sí es exacta. Ahora el m es y al cubo y el n es todo esto. ¿Está claro? Fíjense que si yo divido por y al cuadrado en toda la ecuación para simplificarla y llegar a la anterior, entonces no es exacta. Pero esta sí la es, porque la derivada de este término con respecto a y es 3y2. Y la derivada de este con respecto a x, fíjense, la derivada de este es 0, la derivada de este es 0 y la derivada de este con respecto a x es 3y2. Esa sí es exacta. ¿Está bien? Y si es exacta, entonces ahora la puedo resolver por el método que se resuelven las ecuaciones exactas. Voy a borrar esto de aquí. ¿Puedo borrar este resultado? Bien. ¿Y cómo se resuelven? Si eso ocurre, eso implica que existe f de xy tal que de f de x es lo que está multiplicando a dx, que es y3, y de f de y es lo que está multiplicando a de y, que es 3y2 más 3xy2 menos y3. ¿Está bien?
¿Está claro? Y entonces si de f de x es y3, de aquí, ¿qué se deduce? Que f, ¿quién tiene que ser? De f de x. O sea, ¿qué función tengo que derivar con respecto a x para que me dé y al cubo? Y al cubo por x, pero no solo y al cubo por x, es y al cubo por x más una función phi de y arbitraria. ¿Está claro? Porque aquí tengo funciones de dos variables. Si fuera una función de una sola variable, yo te decía, esto es una primitiva más una constante arbitraria. Pero aquí es más una función de y arbitraria. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, y ahora que ya sé que tiene esta expresión, sustituyo en la segunda ecuación. Porque ahora calculo la derivada parcial de f con respecto a y utilizando esta expresión. La derivada parcial de f con respecto a y utilizando esta expresión es 3y al cuadrado x, ¿bien? 3y al cuadrado x, más phi' en y. Y eso tiene que ser igual a 3y al cuadrado más 3... a ver, aquí está mal. Es xy2. 3xy2 menos y3. ¿Está claro? Es el segundo término. Bien. Entonces, derivo la f con respecto a y utilizando esta expresión de f que la obtuve de la primera relación. Y ahora digo, eso tiene que ser igual a este término, que es 3y al cuadrado más 3xy2 menos y3. Pero el 3xy2 de aquí se cancela con el 3xy2 de acá. Y me va a quedar que phi' en y es igual a 3y2 menos y3. Me basta con encontrar una sola phi. ¿Está claro? No tengo que encontrar todas las phi posibles, que van a ser una primitiva de esta más una constante, sino tomo la constante como 0. Y me queda que phi en y es igual a 3 por y3 sobre 3. ¿Está claro? Una primitiva de y al cuadrado es y al cubo sobre 3. Los 3 se cancelan y queda aquí y al cubo. Menos y4 sobre 4. Ese es phi en y. Y como aquí tenía la expresión de f en función de phi, y ahora tengo el valor de phi, sustituyo aquí arriba y ya tengo f de xy es igual a y3x más y3 menos y4 sobre 4. Y si ese es f, eso quiere decir que la solución de aquella ecuación viene dada por la relación f de xy igual a una constante arbitraria. Que las x y las y, que son soluciones de esa ecuación, ¿qué quiere decir? Satisfacen la ecuación f en xy igual constante. Eso quiere decir, hay una relación entre x y y en x. La relación es x por y al cubo de x más y al cubo de x menos y a la 4 de x es igual a una constante arbitraria. ¿Está bien? Esa es la relación que hay entre la variable independiente y la variable dependiente. No estamos expresando y en función de x. De hecho, aquí lo que se puede hacer sería, en todo caso, expresar x en función de y. ¿Está claro? Si la y suponemos que no se anula, o en cierto dominio no se anula, entonces x es igual a una constante más y a la 4 de x menos y a la 3 de x. O sea, paso todo esto restando y ahora divido por y al cubo y me queda y al cubo en x. ¿Bien? Si yo quiero calcular el valor de la constante, digo, yo quiero encontrar una solución y en x que, por ejemplo, y en 1 sea igual a quién quieren ustedes, a 2. ¿Bien? Quiero encontrar la solución que evaluada en 1 vale 2. Entonces digo, si evaluada en 1 quiere decir que x es 1. 1 por y en 1 al cubo, pero
y en 1 es 2, 2 al cubo es 8. 1 por 8, 8 más 2 al cubo, 8 menos 2 a la 4, 16, 0. La constante es 0 en ese caso. Y en ese caso la relación es x igual a y4 menos y3 sobre y3 es igual a y menos 1 y en x menos 1. O sea, en ese caso se puede expresar y en función de en x. Y en x es 1 más x. ¿Está claro? ¿Les quedó clara la idea? Hay que hacer muchos ejercicios. Entonces ahora voy a empezar a hacer ejercicios de la manera que les dije que los iba a hacer, que es dándoles ideas. Y estas ideas las van a utilizar ¿para qué? En la práctica se les va a preguntar de estos ejercicios también y se supone que ustedes tienen que llevarlos perfectamente resueltos. No solo con las ideas que yo les doy aquí, sino todo el detalle. Y sería muy buen noticia que les pidieran que estos ejercicios los capturaran todos, ya con la demostración correcta, cuando ustedes vean que ya está correcto completamente, que los capturaran porque así los añadimos como ejercicios resueltos al curso y eso sirve después para otras personas. Entonces, bueno, empecemos a resolver ejercicios de aquí. Antes de empezar a resolver, o sea, vamos a ver resolución de ejercicios o resolución de ecuaciones, vamos a poner así, de primer orden, en forma normal. Bien, entonces seguimos con resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en forma normal, o sea, cuando la derivada no aparece de forma implícita. Entonces voy a poner aquí al lado primer listado de ejercicios. Entonces, esto les tiene que servir, uno, para que ustedes escriban con todo rigor lo que yo voy a hacer aquí. Entonces, voy a tratar en algún caso de decirles por qué se me ocurrió algo. Pero si me pongo a hacer eso, tengo que abrirme la cabeza aquí y decirles, mire, es que mi cerebrito funciona de tal forma, porque no es... Porque hay una metodología, eso está escrito en tal lugar. No, no es por eso. Es porque a uno se le tiene que ocurrir. Yo, por ejemplo, yo nunca preparo los ejercicios estos. Yo ahora llegué en la mañana y hace un rato me puse a ver las soluciones de los ejercicios que le iban a hacer. Están aquí. ¿Está bien? Entonces, yo lo estoy haciendo igual que ustedes, como si yo no supiera y vengo y los hago. ¿Está claro? Entonces, esto que yo estoy haciendo es lo que ustedes tienen que procurar tratar de hacer. El 1 es y al cuadrado más xy al cuadrado por y' más x2 menos y x2 igual a 0. ¿Bien? ¿Cómo se les ocurre resolver esa ecuación? ¿Qué método utilizarían? Variables separables. ¿Bien? Variables separables, me doy cuenta que aquí esto es y2 por 1 más x por y' más x2 por 1 menos y igual a 0. ¿Está claro? Y entonces, aquí ya, pues puedo decir, bueno, en lugar, muy rápidamente, uno dice, dy, esto es de y de x. ¿Bien? Si esto es de y de x, lo puedo expresar en forma diferencial multiplicando a ambos lados por dx. Realmente lo que uno hace cuando multiplica por dx a ambos lados, uno lo que está usando el hecho, una propiedad de la diferencial, que es que la diferencial de f, de una función de una variable, es df de x por dx, porque eso es lo que utilizan ustedes cuando hacen un cambio de variable para resolver integrales.
Cuando yo resuelvo una integral de algo, de f en x de x, ¿bien? Y yo hago un cambio de variable, supongamos que aquí hay un phi en x, ¿bien? Y yo hago un cambio de variable, bueno, no, supongamos, no, vamos a dejarlo así solo. Cuando yo hago un cambio de variables, digo, voy a hacer un cambio de variables x igual a phi en t, porque me conviene. O sea, claro, la ft tiene que ser tal que cuando haga ese cambio de variables, todo se simplifique, pero no me voy a meter en ese rollo. Lo importante es que cuando usted hace eso, usted dice, dx es phi' en t por dt. ¿Está claro? O sea, el diferencial de la función phi es phi' en t por dt. Está utilizando esa propiedad. ¿Está bien? Y por eso es que esto se convierte en y al cuadrado por 1 más x de y más x al cuadrado por 1 menos y de x igual a 0. ¿Está bien? Y aquí uno puede pasar todo lo que tiene que ver con y, donde está la y, todo lo que tiene que ver con x, donde está la x. Entonces, quiere decir, divido por 1 menos y, todo, me va a quedar aquí y al cuadrado sobre 1 menos y, por dy, y al dividir por 1 más x, elimino el 1 más x de aquí, lo paso para acá y me queda más x al cuadrado sobre 1 más x por dx igual a 0. Y la solución de esto es una primitiva con respecto a y de y2 sobre 1 menos y, más una primitiva con respecto a x de x2 sobre 1 más x igual a constante, donde c es una constante arbitral. Esa es la solución general. Ahora lo que tengo que calcular es esas integrales. ¿Cómo se calculan esas integrales? La de y al cuadrado sobre 1 menos x o la de x al cuadrado sobre 1 más x. ¿Qué se les ocurre hacer? Ya se les tenía que haber ocurrido. ¿Qué hacen para calcular esa integral? Cambio de variable. ¿Cuál cambio de variable? V igual a 1 menos y. Y con eso, ¿qué haces? Ajá. Te va a quedar menos, y aquí te va a quedar en lugar de y 1 más b al cuadrado. Y entonces te queda 1 más v al cuadrado dividido entre v, y entonces desarrollas y te queda 1 más 2v más v al cuadrado, lo divido entre v, me queda 1 sobre v más 2 solito más v, porque v al cuadrado sobre v. Entonces integro la de 1 sobre v, logaritmo más la otra y después hago el cambio. Eso es una vía. ¿Está claro? Otra cosa que pueden hacer es, digo aquí, por ejemplo esta, resto 1 y sumo 1. Entonces me queda esta integral más la integral de 1 sobre 1 menos y. ¿Está bien? Entonces esto es y menos 1 por y más 1. Y menos 1 entre 1 menos y da menos y más 1. ¿Está claro? Entonces y menos 1 por y más 1. Y menos 1 entre 1 menos y es menos 1, entonces queda menos la integral de y más 1 de y, más esta integral, que esto es, ¿cuál es una primitiva de 1 sobre 1 menos y de y? ¿Logaritmo de quién? ¿Solo logaritmo de 1 menos y? Menos logaritmo de 1 menos y. ¿Está bien? Entonces, menos logaritmo de 1 menos y. Y aquí quedó y más 1 al cuadrado sobre 2. Entonces, esta integral es menos logaritmo de 1 menos y menos y más 1 al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Así se calcula la otra, se pasa la exponencial y va a quedar una relación entre x y las exponenciales de y más 1 al cuadrado y de x menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Termínenlo ustedes. Ese es el primero. ¿Está claro? Como es eso igual a una constante, ustedes dicen, yo quiero la solución que en 0 valga 18. Entonces ponen x igual a 0, donde está y ponen 18, y ven quién es el valor de la constante. ¿Está claro? 2.
E a la menos y por 1 más y prima igual a 1. ¿Por qué método se resuelve eso? Se supone que deberían haber venido aquí la próxima vez, para que esto les sea útil, por lo menos miren la lista y traten de tener una idea así, aunque sea súper primitiva, pero no que se sienten aquí como si estuvieran viendo el cometa Halley por primera vez pasando por delante de la ventana. ¿Está claro? ¿Cuál? Variable separable. Eso es lo primero que se les tiene que ocurrir. Y está muy bien. Un variable separable se resuelve eso. Una ecuación en variable separable. ¿Sí? Díganme otro método. Que reduce la ecuación a una ecuación mucho más simple. Y esas cosas son las que hay que ver. Hay que tratar de ver más allá de lo que se ve a simple vista. Hay que acostumbrarse a hacer eso. Y eso no es sencillo. ¿Está bien? Fíjense, si en esta ecuación yo hago e a la menos y igual u, entonces me queda e a la menos y más e a la menos y por y prima igual a 1. Pero si a la menos y es u, ¿quién es u'? U' es la derivada de e a la menos y, que es menos e a la menos y, por y'. ¿Está bien? Entonces, si yo aquí pongo menos todo esto, menos e a la menos y es u'. Y esto es u. U menos u' igual a 1. Paso u' para allá y me queda u' menos u más 1 igual a 0. Es una ecuación lineal de primer orden, de lo más sencillo. ¿Está claro? O sea, de hecho lo pueden poner así, esto igual a menos 1. ¿Ya? Esa es la ecuación que tienen que resolver. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Multiplico por la exponencial de la integral del coeficiente que está multiplicando a u, que en este caso es menos 1. La exponencial de la integral de menos 1 es la exponencial de menos t. U se supone que depende de t. Entonces multiplico por e a la menos t. Y todo esto me queda como u por e a la menos t derivada igual a menos e a la menos t. Multipliqué por e a la menos t en ambos lados. Y ahora integro y me queda u por e a la menos t. Integro de 0 a t. Entonces u en t por e a la menos t menos u en 0 por e a la menos 0, que es 1. Me queda menos u en 0 es igual a menos la integral de e a la menos t. ¿Cuál es una primitiva de menos la integral de e a la menos t? Tengo que integrar esto de 0 a x, de 0 a t. O sea, tendría que poner tau. Integral de 0 a t de menos e a la menos tau de tau. Una primitiva de menos e a la menos tau, ¿cuál es? E a la menos tau solito. ¿Está bien? Entonces esto sería e a la menos tau evaluada en t, que es e a la menos t, menos e a la menos tau evaluada en 0, que es 1. Cuando multiplique por e a la t, me va a quedar que u en t es igual, el u en 0 lo paso sumando al otro término, me queda u en 0 por e a la t más e a la t por e a la menos t, 1, menos e a la menos t por menos 1, e a la menos t. Esta es la solución de esa ecuación, pero como u es igual a e a la menos y, entonces de ahí sale que e a la menos y es igual a u0 por e a la y más 1 menos e a la menos y. No, a la menos t, perdón. E a la menos t. Esto es y en t. Entonces, esa es la solución. ¿Está bien? O sea, si quieren pueden multiplicar por e a la menos, por e a la y en t a ambos lados y aquí le queda 1
Aquí queda menos t. 1 es igual a u en 0, como está multiplicando por e a la y en t. ¿Está bien? Por e a la y en t. Perdón, aquí queda u en 0 por e a la t. ¿Está bien? No, la solución es eso, u en 0 e a la t. Aquí el e a la menos y en t es igual a esto. Entonces, bueno, aquí sencillamente pueden aplicar logaritmo a ambos lados. Y ya lo que va a quedar que menos y en t es igual al logaritmo de todo esto. De u en 0 e a la t más 1 menos e a la menos t. ¿Está bien? Donde esto tiene que ser positivo para que tenga sentido. Y por lo tanto, el y en t es igual al logaritmo. Hay que multiplicar por menos 1 a ambos lados, pero menos el logaritmo de esto es el logaritmo de 1 sobre u sub 0. El u sub 0 es el u en 0. E a la t es una constante. Es la condición inicial. Más 1 menos e a la menos 3. Esa es la solución. ¿Está bien? 3. Uno más e a la x por y prima igual a e a la y, tal que y en x igual a 0 es igual a 0. Bien, ¿esa cómo se resuelve? ¿Sí? También por variables separables. No les voy a... Ustedes calculen las integralitas ahí. Está claro que aquí, ¿qué les queda? Fíjense, queda el e a la 1 más e a la x lo paso al otro lado y entonces me va a quedar y por y prima igual a e a la y por 1 más e a la x. Y entonces puedo pasar el término e a la y para acá y me queda y e a la menos y por y prima igual a 1 sobre 1 más e a la x. Y ahora el y prima lo pongo como dy sobre dx, multiplico por dx y me queda y e a la menos y dy menos 1 sobre 1 más e a la x de x igual a 0. Ecuación en variables separables. O sea, la solución es la integral de y a la menos y de y menos la integral de dx sobre 1 más e a la x. Esto es muy fácil de integrar. ¿Cómo se integra esta función? Por partes. ¿Y esta? ¿Qué sustitución hago? 1 más e a la x igual a ¿quién? A v, a u, por ejemplo. Hago 1 más e a la x igual a u y efectivamente entonces el de u es e a la x de x. Entonces multiplico aquí por e a la x, divido por e a la x para que esto no se altere. Y entonces el e a la x de x es de u. Y aquí abajo me queda 1 más e a la x es u y e a la x es u menos 1. Entonces tengo que resolver la integral de du sobre u por u menos 1. Y para eso, ¿qué se utiliza? Esto es una fracción racional en u. ¿Qué se hace? Se descompone en fracciones simples. ¿Está bien? ¿Saben cómo se descompone en fracciones simples eso? ¿Cómo le hacen? A ver. ¿Cómo hacen si yo tengo 1 sobre u por u menos 1? ¿Cómo le hacen para descomponer eso en fracciones simples? Ajá. A sobre u más b sobre u menos 1. ¿Y cómo se calculan a y b? Ajá. Y se tiene un sistemita de ecuaciones lineales y se resuelve el sistema. Eso es una versión mecanicista de lo que hay que hacer. Eso es lo que se hace siempre, porque eso, así se demuestra en la teoría que existe la descomposición en fracciones simples. Pero en este caso se hace mucho más fácil. Usted multiplica por u a cada lado
a multiplicar por u, aquí se cancela u, aquí se cancela u y aquí le queda u. Como eso se cumple para todo valor de u, digo, y ahora evalúo en u igual a 0. Al evaluar en u igual a 0, esto se anula. Y aquí le queda menos 1. A es igual a menos 1. ¿Está bien? Ahora, multiplico después. Ahora puedo hacer dos cosas. Una de las que puedo hacer es, ya sé que a es menos 1, lo paso sumando para allá. Y entonces me va a quedar 1 sobre u por u menos 1 más 1 sobre u tiene que ser igual a b sobre u menos 1. Saco denominador aquí común u por u menos 1, entre u da u menos 1 más u, ¿no? No. U por u menos no, esto da 1, perdón. U por u menos 1, entre este da 1, por 1, 1. Esto, entre u da u menos 1, por 1, u menos 1. Entonces, algo pasó, quedó mal aquí. A ver, si el a es menos 1, lo paso, queda 1 sobre u. Entre esto da 1 por 1, 1, más, entre u da u menos 1, menos 1. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Tiene que estar... Si dio a igual a menos 1, ¿no? Sí. Evalúo en 0, da a igual a menos 1. Lo paso para allá como 1 sobre u. U por u menos 1, entre este da 1, 1 más, entre u da u menos 1, u menos 1. No tiene sentido, tiene que dar una constante, se tiene que cancelar las u's. ¿Qué pasa ahí, Tichbe? Una menos 1 es 0 y se cancela la u con la de abajo. Ah, tienes razón, sí, exactamente, eso es. Sí, entonces, fíjense, esto es lo que queda, exactamente, queda u, se cancela con u, la u se cancela con u, y esto queda 1 sobre u menos 1, pero eso es igual a b sobre u menos 1, entonces b es igual a 1. Lo otro que pueden hacer es repetir lo mismo, dicen, bueno, ahora voy a hacer así, voy a multiplicar a ambos lados por u menos 1, entonces aquí me queda a por u menos 1, y aquí se me canceló. Y evalúo en u igual a 1. Al evaluar, al multiplicar por u menos 1, se cancela este con este y queda 1 sobre u. Al evaluar en u igual a 1, 1 sobre 1, 1. Al evaluar aquí en u igual a 1, este término se hace 0 y queda b igual a 1. ¿Está claro? Eso es sobre todo muy útil si les digo, descompongan esta fracción. 1 sobre u por u menos 1 por u menos 2 al cuadrado por u más 3 a la 4. Y entonces ustedes ponen, bien, aquí eso va a ser a sobre u más b sobre u menos 1 más c sobre u menos 2 al cubo más d sobre u menos 2, ¿está bien? Más e sobre u menos 3 al cubo, más el otro sobre el cuadrado, el otro sobre solito, y entonces van multiplicando por las potencias correspondientes, de manera que se cancelen los denominadores y evalúan en el u que anula ese denominador. Como ya no está en el denominador, casi todos se van a anular, menos 1. Imagínense que usted en ese caso, y le sigo poniendo para allá, y va a tener un sistema de 18.000 ecuaciones con 18.000 incógnitas para el que tiene que resolver. ¿Bien? Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora el 7. Me voy a saltar esos de en medio porque son iguales que estos. Estoy haciendo lo que son un poquito diferentes. Entonces voy al 7, que es xy al cuadrado por xy' más y igual a al cuadrado. A ver, ¿cómo resolvemos eso? ¿Alguna idea de qué método utilizar? Vayan repasando, variables separables no es. ¿Será reducible a variables separables? No tiene pinta de ser de la forma y' igual a f en ax más by. Pero bueno, como son productos y eso, a lo mejor es f en y sobre x.
pero no, porque para eso tendría que dividir entre la x alguna potencia y está la a al cuadrado, tampoco es esa, entonces no es reducible a variable separable. Sería una lineal de primer orden. Lineal de primer orden. No, lineal no es porque tiene términos y al cuadrado y y al cubo. Mira, si desarrollas eso te queda x al cuadrado por y al cuadrado y prima más x y al cubo. Eso de lineal no tiene nada. Es una homogénea. A ver, ¿por qué? Porque si multiplicamos, nos quedaría ¿Multiplicamos qué? el x y cuadrada. O sea, para que sea, tú verificas que es homogénea si lo puedes expresar de la forma y' igual a f de xy, donde esta f es homogénea de grado 0. O se escribe de la forma m de xy sobre n de xy, donde m y n son homogéneas del mismo grado. A ver, vamos a despejar el y' ahí. Me queda xy' más y igual a al cuadrado menos x por y al cuadrado. ¿No? ¿Bien? Resto... perdón, está mal. O sea, lo que voy a despejar el xy' más y. xy' más y es igual a al cuadrado entre x por y al cuadrado. Por lo tanto, xy' es igual a al cuadrado sobre xy al cuadrado menos y. Y por lo tanto, y' es igual, dividido por x, al cuadrado entre x al cuadrado y al cuadrado menos y sobre x. ¿Está bien? Ese es el y'. Entonces, ¿es homogénea? Para que sea homogénea, tiene que ser esta función homogénea de grado 0. Es decir, donde está la x se pone tx, donde está la y se pone ty, y el resultado tiene que quedar igual a f de xy. Entonces, tx, ty, me queda t a la 4, aquí se cancelan los t's porque es ty y tx, pero aquí me queda al cuadrado sobre t a la 4, de ese t a la 4 no te separa, entonces no es homogéneo. ¿Será exacta? Hay que expresarla en la forma m por dy más m. Pero voy a decir una cosa muy sencilla. Estos no son trucos. La gente dice, es un truco. No es un truco. Es que se te ocurrió hacer algo para simplificar el problema. Si yo multiplico esta ecuación por x a cada lado, me queda x2y2 por xy' más y igual a 2x. Y ahora hago el cambio de variables x por y igual a u. Y entonces, ¿quién es la derivada de u? Me queda que u' es la derivada de este producto. Esto es x por y en x. ¿Bien? Derivada de este por este, y más este por la derivada de este, xy'. O sea, u' es esto. Y esto es u al cuadrado. O sea, queda u al cuadrado por u' igual a al cuadrado x. Pero si ahora multiplico por 3 a cada lado, 3u2 u' es igual a 3 al cuadrado x. Y si hago u al cubo igual a z, entonces la derivada de z es 3u2 u'. O sea que esto es z' igual a 3 al cuadrado x, que su solución es z igual a una primitiva de esto que es 3 medios de al cuadrado por x2. Este es z de x, pero como z es u al cubo, entonces u en x es la raíz cúbica, esto más una constante, la raíz cúbica de 3 medios de a2x2 más una constante. Y como el u es x por y, entonces y es x por raíz cuadrada de 3 medios de a2x2 más una constante. ¿Está bien? En definitiva, se redujo al modelo más simple que hay, que es y' igual a f de x. Z' igual a 3 al cuadrado por x. ¿Está claro? Bien. 8.
es x2y2 más 1 por dx más 2x2 de y igual 0. Les digo que no es ni variable separable, obviamente, no es homogénea tampoco porque tiene el más 1. ¿Ven? Vamos a ver si es exacta. Tendría que calcular la derivada de esto con respecto a y, que me quedaría 2x2y, y la derivada de esto con respecto a x sería ¿cuál? Sería 4x, no es exacta. Vamos a ver si tiene un factor integrante. Calculo la derivada de esto con respecto a y es esto, la derivada de esto con respecto a x es esta, la diferencia de las dos es esa. Voy a dividir por el m, que es x2y2 más 1. Eso es una función solo de x. Voy a dividir ahora por el y, que es 2x2. Es una función solo de y. Entonces esta no se resuelve por ninguno de los métodos que ustedes conocen. Pero hay que resolverla. Entonces, aquí es donde les voy a hablar de algo que es muy útil, que lo estamos usando, pero lo estamos usando como si fuera algo así, que lo dice el Corán o la Biblia y por eso lo acepto y ya. Y es el concepto de diferencial. Nosotros dijimos, para introducir el concepto de exacta, dijimos, vamos a definir lo que se llama la diferencial de una función de dos variables, porque la diferencial de una función de una variable es f' en x por dx. ¿Está bien? Y eso se usa en el teorema fundamental del cálculo. Pero una función de dos variables se define como la derivada parcial de f con respecto a x por dx más la derivada parcial de f con respecto a y por dy. Y se demuestran varios resultados importantísimos con respecto al concepto de diferencial. Lo primero es que la diferencial de una función es 0 sí y solo sí. Bueno, primero, Primero es diferencial de f es igual a diferencial de g. Sí y solo sí, y esto es por definición, de f de x es igual a de g de x y de f de y es igual a de g de y. ¿Bien? Así se dice que dos diferenciales son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencial de f es 0. Quiere decir que es 0 por dx más 0 por dy. O sea que de f de x es 0 y de f de y es 0. Y cuando una función de dos variables de f de x y de f de y son ambos ceros, se dice que el gradiente de la función es 0, y si el gradiente de la función es 0 se demuestra en cálculo en varias variables que entonces f es constante. Entonces, la diferencial de una función es 0, implica que f es constante. Y al revés es trivial, porque si f es constante, ¿quién es su diferencial? La derivada de la constante con respecto a x, que es 0 por dx, más la derivada de la constante con respecto a y, que es 0 por dy, es 0. Entonces esto es sí, solo sí. Muy importante. ¿Está bien? Y se tienen otras propiedades más elementales. 3. La diferencial de lambda por f, lambda es una constante, es lambda por la diferencial de f. Eso está claro, porque ¿qué cosa es la diferencial de lambda por f? Es la derivada parcial de lambda por f con respecto a x, pero eso es lambda por df de x por dx, más la derivada parcial de lambda por f con respecto a y por dy, que es lambda de f de y por dy, y esto es lambda de f de x por dx más df de y por dy, y esto es lambda por df. ¿Está bien? Otra propiedad más, la diferencial de f más g es diferencial de f más diferencial de g. Eso está claro, porque la diferencial de f más g es de f más g de x por dx más de f más g de y por dy. Pero las derivadas parciales son lineales. O sea, esto es de f de x más de g de x por dx más de f de y más de g de y por dy. ¿Bien? ¿Está claro?
Y eso es df de x por dx más df de y por dy más dg de x por dx más dg de y por dy, y esto es df más dg. Y les voy a dejar la última para que ustedes la prueben de ejercicio, para que lo vean en la práctica, teacher, que es que la diferencial de f por g es f por la diferencial de g, donde ¿qué quiere decir f por la diferencial de g? La diferencial de g es dg de x más dg de y. Entonces multiplico el f por dg de x y multiplico el f por dg de y. ¿Está claro? Es esto más g por df. ¿Está bien? Eso se demuestra trivialmente utilizando las reglas de derivada de la suma y el producto nada más. Bien, entonces, usando eso, voy a resolver este problemita. Usando este tipo de cosas. ¿Ese cuál es? El 8, ¿verdad? Uh-huh. Ahí le dan una sugerencia, le dicen, haga el cambio de variables x por y igual a t. Yo voy a poner x por y igual a z, porque t es como una variable independiente. Entonces esto es x por y en x igual a z en x. Bien. Voy a ver quién es la derivada de z en función de la derivada de y. Pues entonces derivo aquí con respecto a x a ambos lados y me queda y en x más x y' en x es igual a z' en x. Esa es la primera cosa. ¿Está bien? Y aquí puedo hacer lo siguiente. Voy a decir, esto es como si fuera y en x más x de y de x más, menos dz de x igual a 0. Si yo multiplico por dx todo esto, que es el equivalente a poner aquí dx, cuando ponga dx, el dy de x por dx es el de y. ¿Está claro? Aquí lo que yo tengo, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a quedar y en x por dx más x por dy menos dz igual a 0. O sea, aquí tengo como una diferencial en 3 variables. ¿Bien? Igual que en el caso de 2 variables, la diferencial de una función de 3 variables se define, si depende de las variables x, y, z, como derivada parcial de f con respecto a x por dx, de f con respecto a y por dy y de f con respecto a z por dz. Y en general se llama una forma diferencial a cualquier cosa que es un producto de una función de las variables x, y, z por dx, más otra de las variables x, y, z por dy, más otra de las variables x, y, z por dz. Y se dice que la diferencial es exacta cuando hay una función f cuya diferencial coincide con esa forma. ¿Está claro? La misma definición que dimos de ecuación exacta, en el caso de las variables x y y nada más. Bien, y ahora, ¿qué hacemos aquí? Voy a multiplicar aquí por 2x a cada lado. Entonces me queda 2x por y de x más 2x2 de y menos 2x de z igual a 0. O sea, multipliqué por menos 2x de z igual a 0. ¿Bien? Entonces, ¿por qué multipliqué por 2x?
Porque aquí tengo el término 2x2 de y en la ecuación. Entonces, ahora voy a usar la ecuación. Porque de aquí sale que 2x2 de y es igual a menos x2y2 más 1 por dx. ¿Está bien? Yo lo voy a sustituir aquí. Y me queda 2xy de x menos, ¿qué cosa? x2y2 más 1 de x, ¿está claro, no? Lo que dice. Menos 2x de z es igual a 0. Y ahora puedo agrupar los diferenciales, porque tengo de x y aquí tengo de x, entonces esto me queda 2xy menos x2y2 menos 1 por dx menos 2x por dz es igual a 0. Y ahora puedo hacer un cambio de variable. Digo, voy a definir x por y en x, por eso es que sale ahí que hay que hacer el cambio de x por y en x igual a z. Creo que lo dice, ¿no? Sí. Lo recomienda, pero ¿por qué lo recomienda? Aquí no les estoy recomendando nada, lo estoy haciendo de forma natural porque llegamos a que x por y en x es z. Y eso es muy importante tratar de hacerlo. Cuando le dan una indicación es porque el que puso el ejercicio dice, pobrecito, no se va a dar cuenta. Entonces lo voy a decir para que... ¿Está bien? Entonces hago esto igual a z en x. Y entonces me queda, aquí está x por y, queda 2z. Bien. Por eso es que apareció aquí el dz. Fíjense, hice x por y igual a z. Entonces aquí aparece 2z menos z al cuadrado menos 1 por dx menos 2x dz igual a 0. ¿Y esta ecuación qué cosa es? Una ecuación en variables separables, porque esto es menos z menos 1 al cuadrado de x menos 2x de z igual a 0, multiplico por menos 1 todo y me queda z menos 1 al cuadrado de x más 2x de z igual 0, y ahora divido por z menos 1 al cuadrado y después por 2x y me queda dx sobre 2x más dz sobre z menos 1 al cuadrado igual 0, y eso se integra trivialmente, se obtiene z, y como z es x por y, pues entonces ya la y es lo que les dé eso dividido por x. ¿Está claro? Esa es la solución. Y fíjense que este es un caso que no es ninguna de los casos en que hemos visto. Bien, voy al 1 de la segunda lista. 1 de la segunda lista. Y tenía otros más ahí, pero ahora les voy a hacer los más interesantes. Entonces, segunda lista, y voy a empezar por el 1. Dice, y' igual, este es muy sencillo, 2xy sobre 3x2 menos y2. ¿Bien? ¿Esa ecuación cómo es? Esta es homogénea, porque si sustituyo x por tx y y por ty, arriba queda t al cuadrado, y si hago lo mismo abajo también sale t al cuadrado, se cancelan y queda lo mismo. Entonces, una ecuación homogénea se reduce a una de la forma y' igual a f en y sobre x, y se resuelve por el método que se resuelven las ecuaciones f en y sobre x, que es haciendo el cambio de variable y sobre x igual a z. ¿Está bien? ¿Cómo se reduce esa a una forma de ese tipo? Divido por x al cuadrado en el numerador y el denominador, y al dividir por x al cuadrado, ¿qué me queda? 2y sobre x, porque un x se cancela. Abajo, al dividir por x al cuadrado, aquí me queda 3 menos y sobre x al cuadrado. O sea, esto es f en y sobre x, donde f en t es 2t sobre 3 menos t al cuadrado.
Y se hace todo el procedimiento se hace y sobre x igual a z, o sea, y igual a x por z, se deriva para ver cómo se expresa la derivada de z en función de la derivada de x y se llega a una ecuación en variables separables, se resuelve para z, después que se tenga z, se dice, bueno, z por x es la y ya. ¿Claro? Bien. El 2, vamos a ver, el 2. Esto también es muy sencillo. 2x más 2y menos 1 más y' por x más y menos 2 igual a 0. ¿Esa cómo es? ¿Cómo se resuelve? ¿No lo ven? Así de inmediatamente. Esa no es homogénea porque tiene aquí el 1 y ahí tiene el 2. No es en variables separables tampoco. ¿Bien? No es exacta, porque si yo multiplico por dx, esto me quedaría 2x más 2y menos 1 de x más y menos 2 de y igual a 0. La derivada de esto con respecto a y es 2. La derivada de esto con respecto a x es 1. Son distintas, no es exacta tampoco. A lo mejor se puede reducir exacta multiplicando por un factor integrante, pero es muy difícil porque cuando yo calcule la derivada de este con respecto a y me da 2, menos la derivada de este con respecto a x me da 1, 2 menos 1, 1, ese es el término de m de y menos de n de x, lo divido por m y no depende solo de x, lo divido por n y tampoco depende solo de y, entonces está frita la... Pero si se dan cuenta, esta se puede poner y' igual a, esto lo paso restando, 1 menos 2 por x más y lo divido por esto, sobre x más y menos 2, y esto se escribe como f en x más y, o sea, es de la forma f en ax más by, donde a es 1 y b es 1, donde la f, en este caso, esta f en t es 1 menos 2t, en lugar de t pongo x más y, dividido por t menos 2. En lugar de t pongo x más y y tengo la función que tengo del otro lado. Y vimos que las que son de la forma y' igual a una función evaluada en ax más by se reducen a variables separables haciendo el cambio de variables a x más by igual a z. ¿Está claro? Entonces ahí la dejo ya. 3 es igual a la anterior. Igual a la 2. Del mismo tipo. Voy a irme a las más interesantes. A ver, la 4. En la 4. La 4 es 2 por x2y más raíz de 1 más x4y2, todo eso por dx menos x3 de y igual a 0. Da igual. Más. ¿Esa de qué tipo es? Variables separables obviamente no es. Exacta ni se pongan a probarlo porque la derivada de x3 con respecto a x, que sería lo que había que ver, es 3x2 y la derivada del chorizo este con respecto a y
Ahí ni tan siquiera hay que pensar en buscar un factor integrante. O sea, que aunque hemos dado esto diciendo las de variables separables, reducibles, homogéneas, lineales de primer orden, exactas y reducibles a exactas, no es porque eso sea un orden de gradación de complejidad. Son distintas cosas. Por ejemplo, esta no se puede resolver ni por exacta ni por reducible exacta. Entonces hay que buscar otra vía para resolverla. Hay que ver las regularidades escondidas. Acuérdense siempre de la película que me dijeron que ya la vieron muchos, de Mente Brillante. A mí una de las cosas que más me llamó la atención de la película es, y porque es cierto además, cuando él está mirando delante de sí pasar páginas enteras de textos, de mensajes, y está viendo ciertas palabritas que se le repiten y él mismo les va poniendo un foquito a cada una de ellas, porque cuando las empezó a ver todas juntas, el mensaje oculto estaba detrás de esas palabras que empiezan a repetirse de una manera que él observó que tenía una cierta regularidad dentro del texto. Eso mismo lo que hay que hacer aquí. Mucho más sencillo, claro, no. Porque eso era para un premio Nobel y esto no les va a dar para un premio Nobel. A ver, díganme una sola cosa ahí que les llame la atención, una regularidad que les llame la atención. Algo que se repite ahí. Más fácil es decir que x cuadrada por y al cuadrado es x4 y 2, ¿no? Eso. Esa es la regularidad que hay ahí. Entonces, si yo hago x2 por y, yo voy a ver qué pasa. Igual a z. Si esto fuera bueno, aquí tendría 2z más raíz de 1 más z al cuadrado por dx. Pero vamos a ver qué queda del otro lado. Tengo que ver cómo se expresa el dy, o sea, la derivada de y en función de la derivada de z. ¿Está bien? Pero vamos a derivar aquí con respecto a x. Queda derivada de este por y es 2xy más x2 y' igual z'. ¿Está bien? Y ahora si expreso y' y z' como dy de x y dz de x, esto me queda que 2xy más x2 de y de x, a ver si sale porque esta no le dice nada, igual a dz de x. Y si ahora formalmente multiplico por dx, lo que me va a quedar es que 2xy de x más x2 de y es igual a dz. ¿Está bien? Bien. ¿Y para qué me servirá esto? A ver si se les ocurre para qué me puede servir eso. ¿Cómo relaciono esto con esto? ¿Por quién? ¿Por quién? Por x. Si multiplico por x, me queda 2x2y de x más x3 de y igual a x de z. Pero x3 de y es este término. Entonces, x3 de y es igual a x de z menos 2x2y de x. Pero x2y es z. O sea, esto es x de z menos 2z de x. Sustituyo ahí y me va a quedar 2 por z más raíz de 1 más z cuadrado de x más x3 de y, que es x de z menos 2z de x. Este 2z de x lo agrego a este y me queda, aquí queda 2z más 2 esto de x, menos el 2z de x,
Se cancelan los dos z y me queda 2 raíz de 1 más z2 de x más x de z igual a 0, que eso es variable separable, divido por x y me queda de x sobre x más, voy a dejar el 2 aquí, 2 de x sobre x más dz sobre raíz de 1 más z2 igual a 0, y eso se resuelve por variables separables. ¿Cómo integran esta función? Porque la solución de esto va a ser 2 por la integral de dx, que es el logaritmo de x, más la integral de dz sobre raíz de 1 más z al cuadrado igual a una constante. Obtienen esa integral y después donde esté z ponen x2 por y. Y ya tienen la relación entre x y y. ¿Cómo calculan esta integral? ¿Qué hacen? ¿Qué? Hacemos z igual A tangente de algo. Vamos a hacer. Efectivamente, si hago z igual a tangente de u, por ejemplo, entonces aquí me queda raíz cuadrada, en el denominador me va a quedar, primero, ¿quién es dz? La derivada de tangente de u es secante cuadrada, que a su vez es 1 más tangente cuadrada de u por du. ¿Está bien? Ese es el dz. Entonces, esa integral, la integral de dz sobre raíz de 1 más z al cuadrado va a quedar igual a ¿quién? La integral de 1 más tangente cuadrada de u por du sobre raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrada de u. Eso es igual a la integral de raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrada de u por du. ¿Y esto qué cosa es? Secante. Entonces esto es la integral de du sobre coseno de u. ¿Y ahora qué? coseno es igual a 1 sobre coseno es igual a seno de u. ¿Es igual a seno de quién? Ahí es de u sobre coseno de u. De u sobre coseno de u, sí. Es 1 sobre coseno de u es secante de u y ya no secante. Eso es secante. De u, sí. Pero eso, ¿qué cosa es? Sí, es la raíz cuadrada de la derivada de la tangente, pero ¿y eso qué? Bien, aquí, a ver, les digo rápidamente, ya ustedes lo terminan, entonces dicen, esto es integral de du sobre coseno de 2 veces u sobre 2, que es coseno cuadrado de u sobre 2 menos seno cuadrado de u sobre 2. Pero en el numerador tengo 1, que es coseno cuadrado de u sobre 2 más seno cuadrado de u sobre 2. Todo eso por du. Divido por coseno cuadrado todo y me queda 1 más tangente cuadrada de u sobre 2 sobre 1 menos tangente cuadrada de u sobre 2. Y hago el cambio, tangente de u sobre 2 igual v, y entonces me queda que la derivada de esto por du es 1 medio por la derivada de la tangente, que es 1 más tangente cuadrada de u sobre 2 por du es igual a dv. Aquí tengo 1 más tangente cuadrada de u sobre 2 por du, nada más que lo multiplico por 1 medio, o sea, multiplico por 1 medio y multiplico por 2 para que no se altere, y todo esto es el dv, y entonces me queda 2, la integral de dv sobre 1 menos v al cuadrado, y ya eso es 1 menos v por 1 más v. Y se descompone en fracciones simples utilizando lo que les dije hace un ratito. Van a obtener un logaritmo de 1 menos v y 1 más v y todo el rollo ese, y después que lo tengan, hacen el cambio de variable inverso de v
lo representan por tangente de U sobre 2. Y el U, ¿por quién? Por arco tangente de Z. Y el Z por X2Y. Y al final llegan a la expresión de Y. Hagan todo eso. ¿Bien? Voy a un par de ellos que son interesantes. No voy a seguir perdiendo tiempo con esto porque ya... Bien, vamos al 4 de la segunda página. ¿Alguien tiene una idea de cómo se resuelve ese ejercicio? Dice, resolver la ecuación. Uno tiene que pensar que si se lo ponen en este contexto, debe haber una ecuación diferencial ahí relacionada. El 4. Resolver la ecuación integral de 0 a 1 de phi en alfa x de x igual a n por phi en x. Encontrar la phi. N está fijo y alfa es un número arbitrario. Alfa cualquiera y n fijo. ¿Cómo le hacen? Una idea. Aunque sea mala, pero que sea una idea. No siempre hay que tener ideas brillantes. Lo que es inadmisible es que no se tengan ideas. Miren, estamos en el contexto de las ecuaciones diferenciales. Quiere decir que tiene que aparecer mágicamente una ecuación diferencial que me permita resolver esa ecuación. ¿Qué cosa es indispensable que haya en una ecuación diferencial? Una derivada. ¿Hay alguna derivada ahí? ¿Cómo hago que aparezca? Derivando con respecto a quién? A x. Porque este integral, perdón, aquí es integral con respecto a alfa. Aquí es x elemento de R. ¿Ven? Este es integral con respecto a alfa. Derivamos con respecto a x. Entonces, al derivar con respecto a x, la derivada pasa dentro de la integral, porque la variable de integración es alfa, no es x. Al derivar, la derivada de phi en alfa x con respecto a x es alfa por phi prima en alfa x de alfa igual a n phi prima en x. Bien, pero todavía tengo una ecuación integral. ¿Cómo tengo una ecuación diferencial ahora? Digan rápido, pues se está acabando el tiempo. Quiero hacer uno más. Integro por partes esta ecuación con respecto a alfa. ¿Bien? Al integrar con respecto a alfa digo, una primitiva de phi prima en alfa x, ¿cuál es? Con respecto a alfa. ¿Cuál es una primitiva de phi prima en alfa x? Phi en alfa x. Es una primitiva de phi en alfa x. Porque si yo derivo con respecto a alfa esto, me queda phi prima en alfa x por la derivada de esto con respecto a alfa es x. ¿Está claro? No, perdón. Una primitiva de phi prima en alfa x, no, perdón, no es phi en alfa x. Es phi en alfa x sobre x. Porque cuando derivas esto con respecto a alfa, porque es una primitiva con respecto a alfa, la derivada te da phi prima en alfa x por la derivada de alfa x con respecto a alfa, que es x. Los x se cancelan y queda phi prima en alfa x. Esa es la primitiva. Entonces esto da una primitiva de esta multiplicado por alfa, evaluado en 1
y evaluado en 0, menos la integral de la primitiva, que es phi en alfa x sobre x por la derivada de alfa, que es 1. Todo eso de alfa. Integral de 0 a 1. Eso es lo que da. Y todo eso es igual a n phi' en x. Pero esto evaluado en 1 es phi en x sobre x. ¿No? Es n phi' en x es igual a phi en x sobre x. Evaluado en 0 es 0. Menos, en esta integral, como estoy integrando con respecto a alfa, puedo extraer el 1 sobre x. Y me queda 1 sobre x por la integral de 0 a 1 de phi en alfa x de x. Pero integral de 0 a 1 de phi en alfa x de x es n phi en x. Entonces aquí queda n phi en x. Esa es la ecuación que queda. Y ahora agrupan estas dos, sacan el x denominador común y le queda que esto es igual a ¿quién? A 1 menos n sobre x por phi en x. Esa es la ecuación que hay que resolver. Este n lo paso ahora dividiendo y la ecuación que me queda es phi' en x igual a 1 menos n sobre n por x por phi en x. ¿Bien? La solución general de esto es phi en x igual a una constante por exponencial de la integral de menos esto. ¿Por qué? Porque esto tiene que pasar para el otro. A ver, f' sobre f igual a exponencial de la integral de esto, de esa cantidad. Entonces, la integral de esto que da, fíjense, da la integral de este término. El 1 menos n sobre n sale de la integral. Entonces me queda 1 menos n sobre n. Por la integral de dx sobre x, que eso es el logaritmo de x. ¿Bien? Ese es el phi en x. ¿Bien? Eso es lo que da el phi en x. ¿Ya? Esa es la solución. Phi en x es esto. Lo redujeron una... Iba a ser uno último ya. Que a ver. El 5. Miren, les digo primero que si hacen el 6, se demuestra que no es exacta, pero si calculan el dm de y menos dn de x, lo dividen por n, les va a dar que eso depende solo de x y por lo tanto hay un factor integrante que depende solo de x, que es la indicación que le dan ahí. Ese factor integrante lo calculan por la expresión que les acabo de dar al inicio de la clase, multiplican, le va a dar que es exacta y ya lo resuelven como se resuelven las exactas. Bien, en el siguiente, el 7, igual. Lo que ahí va a quedar que el factor integrante depende de y, no de x. Bien, en el 8 ya no es tan trivial porque le dan un factor integrante que depende de x2 más y2 y ese le pido que lo hagan ustedes solitos. Y yo les voy a hacer el 5. Es el último que hago. X de x más y de y más x por x de y menos y de x igual a 0. ¿Qué hacen ahí? Ahí podrían, lo primero que uno puede pensar si piensa mecánicamente rápido es agrupar. Y dice, aquí tengo de y, entonces tengo x al cuadrado de y menos x por y de x, los de x los junto, entonces me queda x menos x por y de x más y más x al cuadrado de y. ¿Y qué? Eso no es ni variable separable,
ni exacta, ni reducible a variable separable, no es nada cuando le hagan eso. Ni tiene factor integrante, de que dependa solo de X o solo de Y. De hecho, aquí dan una indicación de que tiene un factor integrante que depende de X2 más Y2. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Vamos a deducir eso. Aquí yo digo, miren, utilizando las propiedades que les dije de los diferenciales, recuerden que el diferencial de una función de una variable, es la derivada de la función, o sea, la diferencial de f en x es f' en x por dx. Aquí tengo algo f en x por dx. Esto es el diferencial de x2 sobre 2. Porque si ustedes aplican la definición aquí, le va a quedar la derivada de este, que es 2x por dx, los dos se cancelan y queda esto. De la misma manera, este es de y2 sobre 2, el diferencial de y2 sobre 2. Porque esto es una sola variable, es 2y por dy, los dos se cancelan y queda y de y. Pero estos dos diferenciales se pueden sumar, es diferencial de una función más diferencial de otra, esto es un medio de diferencial de x2 más y2. Ahí está el x2 más y2. Entonces, ¿y ahora cómo seguimos? Decimos, todo eso más, bueno, esto que está aquí, igual a 0. Más, voy a separarlo, me queda x2 de y menos xy de x, igual a 0. ¿Bien? Eso es lo que queda. Y entonces voy a completar diferenciales. Esa idea de completar diferenciales es muy útil para resolver las ecuaciones. Quiere decir, aquí voy a obtener el y2 también. O sea, voy a poner, esto es un medio del diferencial de x2 más y2, que para mí va a ser una nueva variable, más x2 más y2 por dy. Pero como le sumé y2 de y, se lo tengo que restar para que no se altere esto. Menos x por y de x, igual a 0. Pero ahora, el x por y de x lo expreso, lo voy a poner así mejor. Fíjense, lo voy a hacer en un solo paso. Y por x de x. Y el x por dx es el diferencial de x al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien, entonces esto es y sobre 2 por el diferencial de x al cuadrado sobre 2. Y este diferencial lo voy a completar. O sea, aquí le voy a agregar menos y sobre 2 diferencial de y2 y se lo voy a sumar para que no se altere. Y sobre 2 diferencial de y2. Entonces igual a 0. ¿Está claro? Este término de aquí es este. Y ahora fíjense. Menos y2 menos y sobre 2 de y2 menos y sobre 2 de x2. Esto es, aquí queda un medio del diferencial de x2 más y2 más x2 más y2 de y menos, aquí quedó y sobre 2 por dx2 y y sobre 2 de y2. Con signo menos me queda y sobre 2 por el diferencial de x2 más y2. ¿Está claro? Agrupé este con este. Y ahora este lo voy a desarrollar. Porque el diferencial de y al cuadrado es la derivada de y al cuadrado por dy. O sea, este lo agrupé, me dio este. Y este último me queda la derivada de y al cuadrado, que es 2y por dy. Pero el 2y por y sobre 2 me queda y al cuadrado, porque los dos se cancelan. Me queda más y al cuadrado de y igual a 0. ¿Bien? Aquí se me olvidó poner este término, el término menos este de aquí, y al cuadrado por dy, ¿no? Y aquí es menos y sobre 2 de x2 más y2. Y este término se cancela con este. Y al final me queda un medio del diferencial de x2 más y2 más x2 más y2 por el diferencial de y menos y sobre 2 por el diferencial de x2 más y2 igual a 0.
Entonces eso es 1 menos y sobre 2 por el diferencial de x2 más y2, este con este, más x2 más y2 por dy igual a 0. Hago x2 más y2 igual a z y me queda 1 menos y sobre 2 de z más z de y igual a 0. Variables separables, se resuelve, se hace el cambio de variable inverso y ya tienen la solución. ¿Sale? Entonces, escríbanlos bien todos. Eso nada más ya va a ser un buen entrenamiento. Y después traten de hacer el resto de los que quedan.